he aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Te lo repito. He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Padre glorioso, gracias te damos a ti por esta palabra. Ponemos, Señor amado, este tiempo, ponemos, Señor glorioso, este momento, nuestra mente y nuestro corazón, Dios amado, eterno, dispuesto para oír tu palabra, y te pedimos, eterno Dios, que a través de ella tú muevas en nuestra mente y en nuestro corazón nuestras fibras, Señor amado, que lleven, Dios glorioso, a obedecer tu palabra y a entender a través del Espíritu Santo, poder comprender, Dios glorioso, la dimensión de tu palabra y lo que tú quieres darnos a conocer el día de hoy. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios glorioso. Amén. Amén. Bueno, no sé si muchos han escuchado la historia de un profeta que se llamaba Balaán, y este hombre era un hombre de Dios, un profeta de Dios, y cuando el pueblo de Israel estaba cruzando por la tierra de Canaán, y en algún momento un pueblo, por un rey Balac, que quería maldecir al pueblo de Israel, lo mandó llamar y le dijo que si podía, porque ellos entendían que si este hombre al que bendijera, lo bendecía, y al que maldijera, lo maldecía, quedaban malditos. Entendían que el poder de su palabra, de lo que él hacía, tenía efecto sobre las personas o sobre lo que él hacía. Entonces lo mandaron llamar, y este hombre Balac dijo: nosotros le damos lo que pida lo que quieras, te vamos a dar. Y le envió regalos, le envió muchas cosas, le envió regalos, oro, plata, vestidos, de todo lo que quiso, porque necesitaban que fuera maldito el pueblo de Israel, lo maldijera, para poder ir contra ellos. No se enfrentaban a ellos hasta que no fuera maldecido por Balaam. Y esto fue lo que llevaron a cabo el pueblo o los mensajeros. Cuando llegaron allí ante Balaam, él escuchó lo que le dijo Balac, y él sabía quién era el pueblo de Israel, pero llegó y dijo: espere un momento, que lo que vamos a hacer es voy a preguntarle a Dios qué es lo que me dice él. Vamos a atenderlo. En la noche él se acostó, y llegó Dios y le dijo: bueno, ¿y quiénes son esas personas que están contigo ahí dentro de tu piso? ¿Quiénes son ellos? Dijo: no, es que ellos vienen en representación de Balac y quieren que yo maldiga a un pueblo, y eso es lo que vienen a hacer. Entonces Dios les dijo explícitamente: el pueblo que va a maldecir es mi pueblo. Este pueblo es bendito, por tanto no puede levantarse ninguna palabra de maldición contra ellos. ¿Y qué hizo entonces Balaam? Le dijo a los mensajeros, dijo: lo siento, Dios me dijo esto, y no puedo maldecirlo. Se devolvieron, y Balaam escuchó lo que le habían dicho el rey allí. El rey dijo: no, vayan y dígale que le doy aún mucho más, el triple, muchas más cosas le doy de lo que usted me pida, solamente necesito que los maldiga, y le voy a pedir que lo haga. Volvió allí, y cuando volvió, entonces Dios le dijo: ve con ellos, pero solamente habla lo que yo te diga. No digas otra cosa que no lo es. Entonces aquí tomaron camino hacia donde estaba el pueblo de Israel, y cuando estaban caminando hacia el pueblo de Israel, sucede algo. Y esto es más o menos un título que suena como chistoso, pero es cierto, que una burra le salvó. Muchas veces a nosotros una burra nos puede salvar. Pero ¿cómo así? ¿Qué burra nos puede salvar? Y vamos a ver en esto. Cuando iba camino, Dios puede usar, y lo que es el mensaje central de lo que vamos a oír hoy, y es que Dios puede usar o utilizar interrupciones o dificultades o circunstancias adversas, inesperadas, para detenernos. ¿Por qué? Cuando estamos avanzando por un camino equivocado. Aquí vamos a entender algo, y vamos a ir comprendiendo por qué sucede esto. Pero Dios puede usar
circunstancias adversas, dificultades para que no vayamos por el camino por donde vamos. Y sucede algo que dice que la Biblia, que la iglesia debe comprender que no todo obstáculo que viene es del enemigo. En ocasiones Dios es quien cierra nuestro camino para corregirnos. Dios es quien cierra nuestro camino para protegernos y llevarnos de nuevo a su voluntad. Muchos problemas y adversidades que tenemos nosotros, no todo viene, es que el enemigo me puso esto. Muchas veces no es el enemigo, es Dios mismo. Y vamos a verlo a través de esta enseñanza de cómo ocurre esto. Balaam era un hombre conocido por pronunciar palabras espirituales. Él era muy conocido en su momento, en su tiempo. Y Balac, rey de Moab, quería controlar para que maldijera al pueblo de Israel, que es lo que habíamos comentado al principio. Así que Dios ya había hablado claramente, y es: no vayas con ellos ni maldigáis al pueblo, porque bendito es. Y eso está en Números capítulo 22, versículo 12. Sin embargo, aquí es donde viene la situación. Sin embargo, Balaam continuó interesado en la propuesta de Balac. Aunque aparentemente preguntaba por la voluntad de Dios, su corazón estaba atraído por las recompensas y el reconocimiento y la posición que le podía recibir. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender aquí. Dios ya le había dicho a Balaam en la primera reunión con los mensajeros, les había dicho que no podía ir a maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo ya era bendito. Y en esta segunda ocasión, como le trajeron más regalos, le iban a dar una posición, un estatus más alto, le iban a dar más cosas. Dijo, aunque ya había y conocía la respuesta de Dios, dijo: bueno, déjeme, yo pregunto nuevamente. Permítame, yo vuelvo a preguntar a Dios. Y cuando sucede esto, ¿qué ocurre acá? Aquí es donde nosotros tenemos que entender y ver cuál es la intención real de Balaam. Dios le dice en la segunda ocasión: está bien, ve con ellos. Y luego que toma el camino, se monta en su burra, comienza a caminar allí, sucede algo, y es que mientras Balaam avanzaba, el ángel de Jehová se colocó en medio con una espada desenvainada, es decir, que lo quería matar. La misión del ángel era matar a Balaam. Pero si nos vamos un momentico hacia atrás, miramos, es una contradicción. Dios está contradiciendo aquí, porque si le dijo: ve con ellos y luego di lo que yo te diga a ti, pero ve con ellos. Y luego cuando va en el camino, sale el ángel a matarlo. Entonces uno dirá: Dios está contradiciendo. No es posible que lo mande y en el camino lo quiera matar. Entonces, eso significa que o Dios está contradictorio o quién sabe qué engaño le estaba haciendo a Balaam y algo. Pero aquí vamos a ver entonces, uno es, Balaam no pudo ver al ángel que le estaba al frente de él para matarlo. Algo lo estaba cegando. Era el hombre de Dios, era el profeta de Dios, el hombre que escuchaba la voz de Dios. Y ya noche anterior y unas noches anteriores, Dios ya le había hablado a él y le había dicho. O sea que él podía ver la presencia de Dios, él podía escuchar la voz de Dios. Pero en el caminar, cuando iba encima de su burra, no pudo ver a Dios, no pudo ver la parte espiritual. ¿Por qué? Pero hay alguien que sí la podía ver y era su burra. Alguien que no estaba metido en el ministerio, alguien que se dice que no estaba involucrado en la parte espiritual, el que menos imaginaría uno que es la persona o el ser que iba a ver a Dios o a su parte espiritual. Aquí es donde la burra sí pudo ver a quién y qué estaba pasando al frente. En la primera ocasión, 3 reacciones hicieron para que la burra realizara estas 3 acciones. Primero, en la primera ocasión, cuando vio que estaba ocurriendo esto, primero dice que se apartó del camino.
Es decir, iban por un camino principal, por una vía principal, y cuando la burra vio que el ángel estaba allí, dice que se apartó y se fue por un sendero. Esa fue la primera ocasión. La segunda fue que cuando ya estaba en un camino estrecho, en un lugar que era angosto, llegó y se fue contra la orilla y allí la apretó contra una pared. Es decir, se recostó contra la pared y le apretó la pierna. Esa fue la segunda ocasión. Y la tercera, se echó debajo de él. Es decir, se echó y dijo, ya no quiero andar. Y Balaán no entendía, dijo, esta burra, ¿qué le está pasando? Primero, me saca del camino. Hace lo que ella quiere. Segundo, me lastima porque le estaba lastimando la pierna contra la pared. Y en la tercera, cuando ya estaba a punto de morir y que el ángel estaba sí o sí, si pasaba al frente lo iba a matar, la burra lo que hizo fue echarse. Y cuando se echó, no se levantó. Y así le dio con leña, le dio vara y le dijo usted por qué la burra está haciendo esto. Y le lastimó y le siguió lastimando y ella no se levantó. ¿Por qué? Porque esta acción le estaba salvando la vida. Estas circunstancias o estas adversidades le estaban salvando la vida a Balaán. Cada acción fue una advertencia más intensa que la anterior y esto conllevaba que Balaán no comprendiera realmente qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de ver al ángel que estaba delante de él con la espada desenvainada y la quería matar. Así que Balaán pensaba que la burra era el problema, pero en realidad la burra estaba salvando la vida. Y vamos a ir aterrizando toda esta parte espiritual y todo lo que nos muestra la palabra a nuestra vida. Dios nos desvía cuando vemos el peligro, cuando no vemos el peligro. Y el asna, en el Números 22-23 dice, y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. La primera acción que tiene la burra aquí, aparte de apartarse del camino, es Balaán quería avanzar, pero la burra veía un peligro que él no podía ver. Aquí encontramos una primera verdad. No todo desvío es una pérdida. No todo desvío en nuestra vida cuando nos están afectando. Dicen, no, este es el camino correcto, esta es la manera correcta. Y cuando vamos por ahí, nos desviamos. O las circunstancias nos desvían. O una burra, pongámosle el nombre que queramos, las circunstancias, los problemas, la adversidad, lo que sea, nos desvían del camino por donde vamos. ¿Y eso es por qué? Porque Dios nos está desviando de un peligro. En este caso, está actuando la burra para salvarlo. Así que no todo desvío es una pérdida. En ocasiones Dios cambia nuestros planes porque sabe lo que encontraremos más adelante. Nosotros podemos pensar, algo está saliendo mal. También podemos pensar, todo esto se está retrasando. La puerta se está cerrando. El tiempo se está agotando. Estoy perdiendo oportunidades. ¿Y cuántas veces nosotros decimos esto? Muchas veces nosotros decimos esto y decimos, bueno, yo quisiera avanzar, yo quisiera escalar, pero veo que las oportunidades se me cierran una y otra vez se me cierran. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Algo está sucediendo, algo está mal. Pero quizás Dios está evitando que lleguemos a un lugar que podría destruirnos. Balaán golpeó a la burra, claro, porque interpretó la protección como una molestia. Nosotros podemos lastimar o dañar algo creyendo que nos está causando un daño, pero la realidad es que eso nos está causando una salvación. Pero quizás muchas veces hacemos lo mismo, nos enojamos con la persona que nos advierte, el consejo que nos confronta, la puerta que se cierra, el proyecto que no avanza, la relación que termina, la oportunidad que desaparece. Todo esto pensamos que es algo que bloquea nuestra bendición, nuestro sueño, nuestra meta está siendo bloqueada por estas personas, circunstancias, consejos o puertas que vemos cerradas, cuando quizás Dios está protegiendo de una trampa. Dios nos está protegiendo de un peligro.
Dios nos está protegiendo de una adversidad. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Debemos aprender y preguntarnos. Entonces, Señor, ¿este desvío es un ataque del enemigo o es una intervención tuya? Esta pregunta debemos de hacérnosla constantemente. ¿Esto que está viniendo es algo que es del enemigo o es algo de una advertencia tuya porque nos quieres proteger? No debemos reprender automáticamente todo lo que nos incomoda. Hay interrupciones, hay momentos que nos advierten que viene Dios y está viniendo Dios para librarnos. Y esto es lo que debemos de entender. Así que hay caminos que parecen correctos delante de nosotros, pero Dios ve el peligro que nosotros todavía no podemos ver. Esto tenemos que tenerlo en claro. Nosotros podemos ver que este camino es el correcto y debemos de andar. Este es el camino que debemos de vivir, de pasar. Pero Dios nos está advirtiendo que no es el camino que debemos hacer. Dios estrecha el camino cuando no escuchamos la primera advertencia. La primera advertencia fue, van por el camino, y Él continuó el camino y continuó por el sendero. Y cuando va por el sendero, entonces Él dice que el camino, y la palabra de Dios nos muestra ahí, dice que en Números 22-24, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro. Es decir, que si antes iba por un camino ancho y bien espacioso, donde podía pasar con normalidad, al ver en la burra el ángel de Jehová el peligro al frente, se desvió, y en ese desvío el camino se reduce tanto que hay una pared de piedra a los dos costados. Así que en la primera ocasión la burra tenía espacio para desviarse hacia el campo, pero ahora en el camino en el que está no hay ningún tipo de desvío. Y lo único que la burra puede o intenta evitar nuevamente al ángel, y es que aprieta la pierna de Balaán contra la pared. Y aquí hay un momento donde podemos llegar a ser lastimados. Sí. Y que está en el número 22-25 dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán. La advertencia ahora es más dolorosa. La primera se desvía. En la segunda ya nos duele, porque viene la pierna y nos la está apretando contra la pared. Que Dios puede hacer que si no escuchamos en la primera, viene una segunda. Y en la segunda entonces es cuando nos aprieta y nos duele nosotros, nos duele nuestra vida, nos duele nuestro corazón, nos duele nuestro espíritu, nos duele nuestra alma, nos está ocurriendo algo, nos está sucediendo algo, y esto está causando que el dolor nos diga, Señor, esto ya no es de Dios. Esto nunca no puedes llegado o pensado que sea un acto de Dios. Esto es un acto del enemigo. Nos está dañando. Está deteniendo nuestro proceso, está deteniendo nuestro avance, está deteniendo lo que queremos alcanzar. Pero realmente no es esto. La advertencia ahora es más dolorosa. Primero hubo un desvío y ahora hay presión, dolor. Esto nos enseña que cuando ignoramos una corrección, Dios permite que la situación se vuelva más incómoda, dolorosa, y entendemos porque quiere destruirnos, sino porque nos quiere despertar. Dios nos está despertando y nos está diciendo, mira, tú no estás viendo el peligro adelante. Era un hombre de Dios, era un hombre que escuchaba a Dios, era un hombre que seguía a Dios, pero en el camino no podía ver a Dios, no podía ver esa parte espiritual, y le estaba advirtiendo de esta manera, decir, Balaán, mira lo que tienes delante. Abre tus ojos espirituales y mira lo que está ocurriendo. Pero hay algo que le enceguecía, hay algo que no le permitía ver. Y más adelante vamos a ver qué es. Esto nos enseña que cuando ignoramos una corrección, Dios puede permitir que la situación se vuelva más incómoda. No porque quiera destruirnos, sino porque quiera despertarnos. La presión puede revelar lo que hay en el corazón. Y aquí es donde comienza a revelarse realmente qué es lo que pasa en el corazón de Balaán.
Sucede que Balaam reaccionó golpeando nuevamente a la burra. ¿Por qué? Si nosotros vemos que un animal nos está haciendo daño, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos lo que tenemos y le damos y me está lastimando. ¿Qué le pasa a este animal? ¿Qué le sucede? Y le golpea. De la misma manera, las dificultades revelan nuestro orgullo. Las dificultades revelan nuestra impaciencia. El dolor nos muestra nuestra ambición. El dolor nos lleva hacia nuestra falta de dominio propio. El dolor nos lleva hacia la resistencia y a la corrección. El dolor siempre nos lleva hacia a no mostrar y ver una dependencia de Dios. Porque eso hacemos cuando estamos en el dolor. Y es lo que Dios quiere llevarnos y nos lleva a situaciones. Cuando vemos que las dificultades están apretadas, que la cuestión está difícil, viene el dolor. Pero el dolor es para hacernos reaccionar y ver de qué es lo que está pasando. Cuando las cosas salen como queremos, es fácil parecer espirituales. Pero cuando el camino se estrecha, sale a la luz lo que realmente gobierna nuestro corazón. Así que Dios toca el pie de Balaam. El pie representa la capacidad de avanzar. Balaam quería seguir caminando hacia la recompensa de Balac. Y aquí es donde recibe la reprimenda, comienza a conocerse por qué razón, si Dios le había dicho allí, antes de salir de su casa, le dijo, está bien, ve con ellos y ve y di lo que yo te diga. Ve con ellos, acompáñalo. Pero luego sale en el camino de Dios y quiere matarlo. ¿Por qué? Porque acá ya nos está mostrando cuál era la intención real de Balaam. Balaam no estaba yendo por obediencia al Señor. Y eso lo vemos desde el principio. Cuando ellos llegaron, le dijeron, mira, te vamos a dar oro, te vamos a dar todas estas cosas. Y en la segunda ocasión, te vamos a dar muchas más cosas, renombre, una posición. Pide lo que tú quieres que te lo damos. Y Balaam escuchó todas estas recompensas y por eso volvió a pedir a Dios cuál era la respuesta de él. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender y es, si Dios ya nos ha dicho que no, ya la palabra de Dios dice, no, eso no se puede hacer. Ya Dios te ha dicho a ti, no, no y no. Y volvemos a insistir, Señor, pero es que mira que está pasando esto, mira Señor que quiero esto, mira que quiero aquello. Y la respuesta de Dios es no. ¿Creemos que Dios va a cambiarla? La respuesta de Dios seguirá siendo no. Ahora cuando le dice, está bien, ve con ellos, pero la intención de Dios es, ve con ellos porque los voy a bendecir. Te voy a usar para bendecirlos. Pero él no iba con la intención de cumplir y de entender el propósito de Dios. El propósito de Dios era bendecir al pueblo. El propósito de Balaam era la recompensa que Balac ya le había dado. Le iba a dar renombre, muchos tesoros, muchos premios y muchas cosas que él deseaba. Entonces, ¿hacia dónde se inclinaba el corazón de Balaam? Hacia las cosas terrenales. Y aquí podemos entender que en ocasiones Dios toca todo aquello que estamos insistiendo en avanzar. Puede tocar nuestra seguridad económica, puede tocar nuestra reputación, puede tocar nuestros planes, puede tocar nuestras relaciones, puede tocar nuestra posición, puede tocar nuestra comodidad. No siempre como castigo, sino como un llamado al arrepentimiento, porque nuestra intención no es la voluntad de Dios, sino nuestros intereses propios. Y no podemos actuar en nombre de Dios con nuestro corazón en nuestros intereses propios. El corazón nuestro debe de ir enfocado en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios dice en su palabra. Y aquí hay una advertencia. Si Dios dice en su palabra que no se debe de hacer, no insistamos, porque Dios no va a cambiar. Si la palabra de Dios dice, esto es pecado, esto es malo, Señor, pero es que esto parece bueno, Señor, esto yo lo convierto, esto lo santificamos y funciona. No, lo que Dios ha dicho ya que no insistamos por ahí, porque no es.
Si seguimos insistiendo es porque lo queremos y no queremos la voluntad de Dios, sino queremos la nuestra. Lo único que estamos esperando es una afirmación de Dios cuando no la vamos a recibir y queremos que sea nuestra voluntad. Cuando el camino se estrecha, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres mostrarme? En lugar de culpar a todos, debemos de examinar nuestro corazón. Cuando no entendemos el desvío, Dios puede permitir la presión para detener nuestra obstinación. Dios detiene completamente todo cuando avanzar significa destrucción. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Que estamos avanzando y queremos avanzar y llega un punto en el que se detiene todo. En que todo se acaba. En que vemos que la situación, digo, esto se acabó, se detuvo acá y no podemos continuar. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a mostrarnos que si seguimos, nos vamos a destruir completamente. Por eso, en Números capítulo, el número 22-26 dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Ahora ya no hay campo. Primero había una avenida. Ahora ya no hay avenida. Ahora, de luego hay un camino angosto con paredes. Y ahora, en la tercera ocasión, ya no hay ningún lugar, sino hay que pasar. El único lugar por donde hay que pasar es donde está esa adversidad, donde está la muerte y la destrucción. Ahora no hay camino, no hay campo, ahora no hay lugar espacioso ni a la derecha ni a la izquierda. Así que como la burra no puede desviarse, tampoco puede pasar. Pero por esto, la burra hace algo y es que se echa. Y dice, no voy a andar más. Y viendo el asna, número 22-27 dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. La tercera acción representa una detención total. Balaam quería avanzar, pero Dios no le permitió continuar con la misma manera. Esto nos enseña que a veces Dios no cambia nuestra dirección, detiene completamente nuestra marcha. Hay momentos en que Dios permite que un proyecto se detenga, una puerta se cierre o una situación llegue a un punto muerto. Nosotros podemos interpretarlo como fracaso, pero debe de ser interpretado como misericordia, porque no vamos a recibir lo que merecemos. Balaam merecía la muerte, sí, porque las intenciones de su corazón eran ajenas a lo que Dios y la voluntad de Dios. Así que el ángel de Dios, de Jehová, le dijo a Balaam, si ella, la burra, no se hubiera apartado delante de mí, yo también ahora te mataré a ti y a ella dejaría viva. Según Números 22-23. La burra no estaba arruinando el viaje de Balaam, la burra estaba evitando su muerte. Lo que Balaam golpeaba era precisamente lo que Dios estaba usando para salvarlo. Muchas veces Dios pone personas, situaciones, cosas a nuestro alrededor que nosotros lo vemos como obstáculos. Y nos vamos contra ellos, los lastimamos, los laceramos, hablamos mal, dice, tú eres la persona que me has traído mal, mira lo que sucede. Tú no estás haciendo lo que necesito para avanzar. Tú eres la piedra de tropiezo. Pero está sucediendo aquí, en este caso en específico, esa burra era la que le estaba salvando la vida. Y esto es lo que pasa aquí. En ocasiones lastimamos a las personas que Dios usa para corregirnos. Al pastor que nos confronta, al hermano que nos aconseja, al cónyuge que nos advierte, al padre que nos corrige, al líder que nos pone límites. Y nos vamos contra ellos. Tú eres la persona que no me dejas avanzar. No me dejas hacer lo que yo quiero. Yo ya lo tengo claro, yo ya sé qué hacer. Pero es Dios usando estas personas para detenernos. Así que Balaam descargó todo su enojo porque cogió a garrotazos a la pobre burra. Porque no podía discernir que Dios estaba
detrás de todas esas interrupciones. No comprendía que todo lo que estaba pasando. Por eso debemos de tener cuidado de no llamar enemigo al instrumento de Dios. Debemos de tener cuidado de ver de lo que está ocurriendo. No todo lo que ocurre para mal, pensando nosotros que es mal, es porque proviene del diablo, sino es porque son advertencias y misericordias de Dios para con nosotros. Así que cuando Dios nos detiene, debemos preguntarnos solamente, ¿cómo salgo de esta situación? Sino también tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que llegara hasta aquí? No decir, Señor, no entiendo por qué no puedo continuar. Y a veces nos vamos contra Dios. Nos vamos contra el líder, contra la persona, contra el amigo, contra eso, contra todo lo que esté además. Pero no analizamos que el error o el problema puede ser y estar dentro de nosotros. El error puede estar dentro de nuestras vidas. Y aquí es donde nosotros vemos esta parte. Así que debemos de preguntarnos también, ¿por qué Dios permitió llegar hasta aquí? La detención que hoy nos frustra puede ser la misericordia que mañana nos permite seguir con vida. Así que Balaán tenía palabras espirituales, pero tenía un corazón desordenado. El problema de Balaán no era la falta de conocimiento. Sabía que conocía de Dios, hablaba con Dios, escuchaba a Dios. Él sabía que Israel era un pueblo bendecido. Él lo conocía. Sabía que la voluntad de Dios era que no maldijese al pueblo. Sin embargo, su corazón continuaba atraído hacia la recompensa de Balaam. Y en el Nuevo Testamento también nos dan referencia de él. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así que Balaam representa el peligro de tener lenguaje espiritual sin un corazón rendido. Una persona puede hablar de Dios. Una persona puede conocer de la Biblia, una persona puede tener dones, una persona puede ministrar, una persona puede profetizar y ser reconocida espiritualmente, tener un estatus, decir, esta persona es de Dios. Y aún así estar gobernada por la ambición, por la codicia o el deseo de reconocimiento. Así que la burra vio lo que el profeta no podía ver. Esto es profundamente humillante. Muchas veces nosotros decimos que hablamos con Dios, que oramos con Dios, que leemos la palabra, pero en el camino no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos está encegueciendo y nos está quitando lo que verdaderamente deberíamos de ver. No lo que nosotros queremos, no mis metas, no lo que yo deseo, no en la forma en que lo que yo deseo, sino ver la voluntad de Dios. Triste que un hombre que podía escuchar la voz de Dios, en el camino no podía ver a Dios. Un hombre que podía estar atento a escuchar las profecías y todo lo que dijera Dios, hablaba con él claramente. Pero este hombre en el caminar no lo podía ver. ¿Por qué? Porque su corazón era egoísta. Su corazón buscaba solamente el bien propio. Y esto es lo que nos confronta la palabra con esto que sucedió aquí con Balaam. Esto es profundamente humillante, que una burra sí pueda ver a Dios, que sí pueda ver los peligros que están adelante, que sí pueda ver lo espiritual. Y nosotros los que nos llamamos espirituales no lo vemos. Y aquí no está categorizando a la burra como algo que representa algo de Dios, no. Está representando es que un animal que en teoría no ve nada, que actúa solamente como carga, primero, ve los peligros en el camino y segundo, Dios le da la autorización para que pueda hablar. Una burra hablándole a un hombre y una burra dándole clases a un hombre de Dios, a un hombre espiritual. Qué triste esto. El hombre que afirmaba recibir revelaciones de Dios estaba espiritualmente más ciego que su animal.
La burra veía el ángel, Balaán no veía sino una molestia. La burra reconoció el peligro, Balaán solo estaba pensando en llegar a su destino. La burra se detenía ante la presencia divina. Balaán insistía en seguir avanzando en su obstinación. Obstinado por los premios que puede dar la vida, por cosas que llevan en su vida egoísmo y van en contra de la voluntad de Dios. Los dones espirituales no sustituyen el carácter. El conocimiento bíblico no sustituye la obediencia. La experiencia ministerial no sustituye un corazón humilde, porque podemos tener razón en nuestras palabras y estar equivocados en nuestras motivaciones. Es decir, la mayor ceguera espiritual no consiste en no conocer la voluntad de Dios, sino en conocerla y continuar resistiéndola. Dios nos dice que debemos de cambiar. Dios nos dice que debemos de dejar de hacer lo malo. Y lo seguimos haciendo. Eso es obstinación. Señor, pero es que no, es obstinación. El Señor dice, eso no se hace y lo seguimos haciendo. Es obstinación. Y Dios puede obrar justos juicios delante de nosotros, pero Él tiene misericordia. Y es lo que Dios nos está llamando aquí, a ver que Dios llega a un punto en que lo lleva a esta situación y le permite, y tiene misericordia, y le permite abrir sus ojos para ver y decir, aquí hay un ángel que te quiere matar. Y cuando lo ve dice, Señor mío, porque se echó en tierra. Cuando lo vio, cuando Dios le abrió los ojos, se echó en tierra. Entendió qué era lo que estaba viendo la burra y comprendió y dijo, esta burra me ha salvado. En Números 22:31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía en su espada tenía una espada desnuda en su mano. Así que Balaán no necesitaba que el ángel apareciera. El ángel ya estaba allí. Lo que Balaán necesitaba era que Dios abriera sus ojos. Esto es también nuestra necesidad. Dios está en todo lugar. Dios está en todas las cosas. Lo que necesitamos es que nuestros ojos sean abiertos para ver que Dios actúa y está en todas nuestras cosas. Que Dios está en todo lo que nosotros hacemos. En lo secreto, en lo oculto, ahí está Dios. Él ve las intenciones de nuestro corazón, Él las ve. Y Él comprende y Él sabe que lo que hacemos está mal, que la intención con la que las estamos haciendo es incorrecta. Porque no comprendemos lo que la palabra de Dios nos dice. Si el Señor dice que no, es no. No puede cambiar. Esta también es nuestra necesidad. Puede que Dios ya esté obrando en ti. Puede que Dios ya esté hablando. Puede que Dios ya esté colocando advertencias. Puede que Dios ya esté cerrando caminos. Pero necesitamos discernimiento espiritual para reconocer que lo que está pasando es por la voluntad de Dios. Así que llegó a un punto importante, Balaán, en el número 22:37, que dice, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Así que, sin embargo, su confesión debe examinarse con cuidado. Balaán reconoció que había pecado, pero más adelante continuó influyendo negativamente sobre Israel. Es decir, que no hubo una transformación real de él. No hubo un cambio real. Esto demuestra que una confesión verbal no siempre equivale a un arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento es no solamente decir he pecado. El verdadero arrepentimiento es decir, Señor, he pecado y cambio mi dirección en mi vida. Continúo haciendo mi vida, pero como tú dices, en tu dirección. Quito de mi vida todo aquello que me está llevando a ir a cumplir lo que yo deseo, lo que yo anhelo. No basta con reconocer que algo salió mal. Debemos permitir que Dios cambie nuestras motivaciones, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras direcciones, nuestra relación con el pecado.
Cuando Dios abre nuestros ojos, no es solo porque veamos el peligro, sino para que cambiemos de camino. Esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que realmente quiere Dios en nuestra vida. Que si Dios te está mostrando y te está diciendo, estás por el camino correcto, incorrecto, estás llevando la vida de la manera que no debe de ser. Dios te está poniendo obstáculos, no es solo para que lo veas, sino para que cambies tu manera de vivir, cambies tu manera de actuar, cambies tu manera de pensar. Que esto es lo que realmente Dios quiere. Así que el centro de la historia no es solamente Balaán ni la burra. El centro del relato de estos versículos es la fidelidad de Dios y su pacto. Y ahora notemos algo. ¿Qué tan peligroso era que Balaán maldijera al pueblo de Israel? ¿Qué tan peligroso era que el pueblo de Israel fuera maldecido? ¿De dónde venía la bendición? ¿De dónde venía el Salvador? Del pueblo de Israel. Imaginen que el pueblo de Israel hubiera sido maldito y la maldición que le querían colocar era para que fuera arrasado totalmente. Entonces, ¿qué sucedería con ello? Que la bendición, la salvación de la humanidad habría sido truncada y cortada por la maldición al pueblo de Israel. Por eso Dios no permitía, ni permitió, ni permitirá que su pueblo sea maldito. Porque a través de lo que Él ya bendijo y lo que el plan que ya tiene, su obra se va a completar. La humanidad tenía que ser salvada a través del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos ser también medios y mecanismos que quieran ser maldición para el pueblo de Dios, para los propósitos de Dios. Maldecir al pueblo de Dios significaba truncar y cortar la salvación y el plan divino. Y Dios no iba a permitir eso. Esto nos enseña que nuestro caminar, por eso nuestro caminar y nuestro andar en el Señor, tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Tenemos que comprender eso. Balaán nos da una gran enseñanza. No buena, mala, pero de ella podemos también aprender. Y es que tenemos que cambiar nuestra manera y nuestras prioridades, nuestra mentalidad. Entender que Dios ya ha hablado y nos ha hablado a través de su palabra. Dios lo escuchamos cuando leemos las escrituras. Y si la escritura dice algo, obedezcámosla. No vayamos a negociar con Dios por algo que ya han dicho que no es. No negociemos con el pecado. No negociemos con nuestros deleites. No juguemos con eso. Si Dios ya lo dijo que no, es no. Obedezcamos y cambiemos nuestra manera de vivir. Cambiemos nuestra manera de pensar. Porque si no, ya Dios no traerá una burra para salvarnos. Y ya no habrá misericordia, sino estará el juicio divino de Dios sobre nosotros. Y ahí sí, no valdrá burra que nos salve, sino una espada desnuda que nos destruirá. Padre glorioso, gracias te damos a ti. Amén.